Hola, hola, buenas tardes a todos. Estamos iniciando este nuevo programa de Tu Astrología, como siempre por Radio Divergentes, transmitiendo desde Capilla del Monte, en Córdoba, Argentina, en esta nueva modalidad de programa Convergentes, ¿no? Esta idea de la convergencia, esto de poder unir fuerzas, unir formas de pensar, inteligencias, o como la queramos llamar, en una idea de convergencia, ¿no? Eh, con la finalidad de poder obtener una dirección, ¿no? Esta idea de convergencia que muchas veces tiene que ver con una idea de comunidad, ¿no? Justamente, si uno piensa qué significa una comunidad o lo comunitario, ¿no? Uno piensa como que casi inevitablemente en una idea o en algo así como una cierta convergencia, que habla de una convergencia de valores, de principios, de ideas, eh, que bueno, son las que de alguna manera nos forman, ¿sí? Como comunidad, ¿sí? Porque a veces cuando uno piensa en lo comunitario, la comunidad, y nosotros hemos hablado mucho, y siempre hablamos y vamos a seguir hablando, ¿no? Cuando hablamos del signo de Acuario, ¿no? Eh, es que representa lo comunitario, ¿no? Y sobre todo cuando pensamos en los tránsitos planetarios, especialmente, ¿no? Este tránsito de Plutón, ¿no? Por el signo de Acuario, que nos habla mucho de esto de eh, poner eh, lo comunitario, ¿no? Como tema principal, ¿no? En el caso de Plutón en Acuario lo podemos pensar desde una reformulación, ¿no? De lo comunitario, ¿no? Un repensar lo comunitario, ¿no? Y esta idea de convergencia tiene mucho que ver con eso, ¿no? Porque nos habla mucho de atención, ¿no? Porque cuando hablamos de lo comunitario no es un grupo de personas unidas, juntas, en un lugar, ¿no? Viviendo en un lugar, que puede ser, no digo que no, pero lo comunitario realmente va a tener que ver siempre con esa convergencia de ideas, con esa comunión, ¿sí? No desde el punto de vista religioso, ¿no? Que a veces tiene esta palabra, ¿no? Como una unión de ideas, de valores, que es lo que está en primer lugar y que es lo que realmente significa una comunidad y lo que realmente sostiene una comunidad, ¿no? Por lo tanto, esto de la convergencia y que es tan importante y tan pertinente para este momento, es un poco en el espacio, ¿no? En el cual nosotros estamos trabajando, formando parte. Y hoy, bueno, en un programa especial, porque, bueno, por algunas razones técnicas no estamos pudiendo conectar con los estudios ahí en Capilla del Monte, ahí como siempre ahí con Gaby, ahí sosteniendo, apoyando, ¿no? Guiando, ¿no? Así que bueno, hacemos este programa especial, si se quiere, especial desde el punto de vista de lo técnico, si se quiere, o de lo técnico, pero siempre lo mismo desde el punto de vista del contenido, ¿no? Este contenido que siempre es un contenido que tiene que ver con un contacto con la astrología, digamos, para que
nunca perdamos de vista, ¿no? Que, que la astrología nunca, esto es importante que lo tengamos, va a tener que ver con campañas del miedo o campañas de marketing, ¿no? Que utilizan ciertas excusas, recursos, ¿no? Como lo vemos permanentemente, ¿no? Los eclipses o las predicciones o alguna luna llena de algo, ¿no? Como para sacarnos un poco de lo que es la esencia de la astrología y llevarnos al miedo, al miedo. ¿Qué es el miedo básicamente? El miedo es llevarnos a una situación en la cual somos manejados por algo que, bueno, algunas personas en nombre de la astrología lamentablemente inventan para, bueno, justamente, ¿no? Para hacer algunas campañas de marketing o, bueno, estas cosas que las vemos lamentablemente muy seguido, ¿no? En las redes sociales y que como son muy rentables, ¿no? Lamentablemente las vamos a seguir viendo, pero bueno, eso no quita que, o al contrario, eso nos impulsa a hacer cada vez más, a buscar, a tener cada vez más presencia y a ser insistentes y consistentes con el mensaje, porque bueno, a fin de cuentas lo que está en juego atrás de estas cosas es la astrología misma, ¿no? O sea, eh, ¿no? Es una sistemática, un sistemático vaciar una intención sistemática por querer vaciar de sentido solamente por una cuestión comercial, para ver si puedo ganar un peso más o un peso menos. Y eso es algo que, bueno, es importante que por lo menos advertirlo, quienes amamos la actividad, y no solo advertirlo y no solo quejarnos, ¿no? O señalarlo, sino también tomar acción y poner, ¿no? Otras miradas, ¿no? Que por lo menos no permitan que esas campañas del miedo, esas campañas de marketing, impongan una, entre comillas, agenda astrológica que no tiene nada que ver ni con la astrología ni con una agenda, sino simplemente tiene que ver con ciertos intereses personales que bueno, que bueno, que mientras sigan siendo rentables en el contexto de las redes sociales, las vamos a tener cada vez más y lamentablemente cada vez más acentuadas, pero también hay que observar que ese sistema, ¿no? También da lugar para poder presentar eh, otra visión, ¿no? La visión más sincera, ¿no? Y una versión o voces, ¿no? Que nos muestren eh, el camino, ¿eh? Así que bueno, esto siempre es importante decirlo y también es importante decirlo y volviendo un poquito a esto que estábamos diciendo recién, eh, de Plutón, de Acuario, de lo comunitario, ¿no? Esto de la convergencia, ¿no? Que decíamos al principio, y como ese es el nombre que tiene si bien nuestro programa se llama Tu Astrología, estamos dentro de un espacio de la convergencia, ¿no? Convergentes, que tiene mucho que ver con esto de las ideas, ¿no? Del sentir, del sentir. Esto es muy importante porque allí es donde se forma lo comunitario. Y esto es un poco también lo que este Plutón en Acuario, que ya está bien entrado en Acuario y que va a estar por mucho tiempo más, quizás sacudiéndonos un poco esas ideas un poquito infantiles, quizás, o anticuadas, que, que tenemos y que repetimos, ¿no? Cada vez que tenemos que hablar justamente de la comunidad, de lo comunitario, ¿no? Que tiene que ver con qué preponderancia tiene el sentir, la idea, los valores con respecto a
un grupo de personas que están juntos en un lugar, ¿no? O sea, ¿qué es más comunitario que lo otro, ¿no? Yo creo que justamente ese Plutón, ese cambio, esa transformación, ¿no? Ese dar vuelta de raíz, ¿no? Eso que representa Plutón, que es el poder también, ¿no? Bueno, por casualidad, ¿no? No por casualidad Plutón es el planeta de, por un lado, el dar vuelta, el cambiar de fondo y a su vez es el poder. Digo, ¿cómo es? ¿El poder es algo distinto a esto o eso es el poder? O sea, ¿qué nos está diciendo? ¿O cómo lo podríamos interpretar? Bueno, una forma muy interesante de interpretarlo es diciendo que el poder es animarse a dar vuelta, ¿no? A ir al fondo y poder realmente cuestionar de raíz algo, ¿no? Y lo que estamos cuestionando de raíz y verdaderamente de raíz, si más o menos vamos siguiendo esto que estamos diciendo de los planteos sobre lo comunitario, es realmente un cambio importante porque salimos un poco de eso de estamos juntos, ¿no? Y ya está, y eso es lo comunitario, ¿no? Y si no está eso, no hay comunidad. Y bueno, eso un poco nos tenemos que empezar a desapegar un poco de esa idea, ¿no? Este, Plutón también es el planeta del apego, ¿no? Muchas veces nos habla de ese apego, pero nos habla de un apego y un desapego, ¿no? Porque justamente el pasaje de un signo a otro de Plutón, ¿no? Nos habla de un nuevo apego, si lo queremos poner así, que inevitablemente va a implicar un desapego respecto a lo que había antes, ¿no? Que lo que había antes era Plutón en Capricornio, eh, y distintos, y todo el recorrido de Plutón. Por lo tanto, es interesante esto del apego y el desapego, ¿no? Entonces nos tenemos que desapegar de justamente esa idea tradicional, ¿no? Esto tiene bastante de capricorniano, ¿no? Eso de lo que tiene que ser, ¿no? La autoridad, digamos que tengo que seguir ciertos lineamientos de alguna manera y que ahora nos dice, bueno, desapeguémonos de eso y apeguémonos, ¿no? Nos dice Plutón, a esto nuevo que estamos diciendo, ¿no? Y vamos a conectarlo, ¿no? Con esto que decíamos hace un ratito, ¿no? De las redes sociales, de los mensajes, ¿no? De un poco de esta manipulación que, bueno, que se hace usando lamentablemente la astrología como bandera de una campaña de marketing para decir que, bueno, justamente, ¿no? Hoy cuando hablamos un poco de todo esto, de lo comunitario y de la presencia, ¿no? Que uno tiene que tener, por ejemplo, en una red social con un mensaje. Bueno, eso también tiene que ver con comunidades, ¿no? Y eso también, de alguna manera, algunos, quizás los más jóvenes, lo ven como algo natural, más allá de que les guste o no les guste, lo ven como algo natural, como algo que fluye de manera natural, mientras que aquellos más grandes que vivimos esto ahora, pero que también vivimos una, una era, si se quiere, analógica, por llamarlo de una manera, que es esto de la presencia permanente en todo, ¿no? El papel para todo, ¿no? Esa cosa de la presencia física de algo, ¿no? Bueno, para esas personas, ¿no? La mayoría, ¿no? Aquellas personas que ya tengan 30 años para arriba, 25 años para arriba, más o menos, ¿no? Ya implica un esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo, una, una, una nueva visión, ¿no? Y también para aquellos, ojo, también hay que decirlo, ¿no? Esto también lo estoy pensando ahora que lo estoy diciendo, porque también lo tengo presente por consultas personales, digamos, que recibí en muchas oportunidades, incluido gente, personas que pueden tener, digamos, 20 años más aproximadamente, un poquito más, un poquito menos, que uno podría pensar que son más nativos de esto de lo virtual, ¿no? De lo comunitario virtual, y que sin embargo, por lo menos yo he podido ver muchos casos en los cuales también
como que tenemos una visión un poco idealizada, ¿no? O equivocada, pero también como idealizada, como esa cosa, no, con los chicos no hay problemas, pero a veces sí, sí, digamos, ocurren muchas situaciones en las cuales les causa estas dificultades y a veces uno ve gente grande, digamos, de la vieja generación que se adapta mucho más fácil. Por lo tanto, eh, por ahí tiene que ver más con cuestiones psicológicas, hasta incluso astrológicas, ¿no? De cada uno, para ver cómo uno puede adaptarse. Pero la realidad es que, es que Plutón, como todo planeta transpersonal, ¿no? Es decir, Urano, también podemos ubicar a Neptuno, son, digamos, fuerzas eh, potentes, contundentes, ¿no? Que cuando abordan un área, ¿no? Ya sea, en este caso, el signo de Acuario, pero también lo podemos pensar a nivel personal, ¿no? Cuando tenemos un tránsito de Plutón, ¿no? Con respecto a nuestro sol natal o a otra posición, digamos, ¿no? Siempre es una presencia fuerte, pero es eso, una presencia fuerte, ¿no? Una presencia fuerte que es fuerte, que son planetas que desde el gran amor que nos vienen a transmitir, todos los planetas, por supuesto, pero digamos, en el caso de los planetas transpersonales, nos presionan un poco más al cambio, nos inducen un poco más al cambio, porque desde ese amor justamente es que nos están diciendo, es por tu bien que sigas esa dirección, que atravieses esa dificultad, que vayas en esa dirección, aunque no te animes, aunque no te guste, aunque tengas miedo. Y a veces esa presión o esas circunstancias, esas cosas que pasan, eh, que nos pueden no gustar tanto, son como provocaciones, empujones para que hagamos eso. Pero no pasa de eso, ¿no? Después siempre hay que tener presente que los que vamos a dar ese paso somos nosotros y vamos a hacernos cargo de ese cambio somos nosotros, no va a ser ningún tránsito transpersonal, ningún eclipse, ninguna predicción mágica, etcétera, ¿no? Somos nosotros. Por lo tanto, esto de Plutón en Acuario, como para ir cerrando este tema, ¿no? Eh, Nos habla justamente de eso, ¿no? Del apego-desapego, justamente también Acuario como signo del desapego, que lo estuvimos hablando en los programas anteriores, ¿no? O rey del desapego, área del desapego no por el desapego, sí, área en la cual hay que aprender el desapego, no todo aquel que tenga algo en Acuario le resuene, ya sea el sol en Acuario, digamos, un ascendente en Acuario, planetas en Acuario, no es una cosa que tiene que ver con el aprender el desapego, ¿eh? Importantísimo esto para evitar muchas demoras, si se quiere, en la evolución de la vida, ¿no? Porque justamente es eso, ¿no? Cuando desde la energía acuariana nos resistimos a esto, se produce esto que esta palabra, ¿no? Importante, demora, ¿no? Como que volvamos para atrás porque nos aferramos y no queremos entender que la vida es un fluir desde la responsabilidad, desde la pasión, pero desde el desapego. Que esas pasiones no nos lleven puestos. Y ahora que estamos hablando de pasión, la palabra que, la palabra que la podemos en verdad aplicar a todos los signos si queremos, ¿no? A todas las áreas de la vida, a todas nuestras acciones, ¿no? A ver, la pasión a veces es una palabra que se puede usar
describir algo bueno como algo malo, ¿no? La pasión nos habla de una intensificación de algo, ¿no? ¿No? Uno puede apasionadamente pensar en algo bueno o apasionadamente pensar en algo malo o hacer algo malo o hacer algo bueno, ¿no? Y habla mucho del apego también, ¿no? Por eso, no por casualidad, ¿no? El signo que viene después de Acuario es Piscis, que hemos hablado varias veces, ¿no? De esta lógica de la continuidad, ¿no? De la continuidad de los signos que nos van como marcando una evolución, ¿no? De Aries, Tauro, Géminis, ¿no? Como cada signo le va agregando algo nuevo, ¿no? Como que, bueno, ya aprobaste esta parte, vamos a lo siguiente, ¿no? Y la pasión, que es un tema muy complejo, ¿no? Para Acuario, ¿no? No lo es por ahí tanto para Piscis, ¿no? Eh, pero sí para Acuario, justamente porque en Acuario tenemos que incorporar, vivir la pasión paralelamente y al mismo tiempo que el desapego, un gran desafío, ¿no? ¿No? Me escucho a mí mismo decir estas cosas y es como que se hace un nudo, ¿no? Eh, pero ¿por qué es esto, no? Porque en realidad nos habla de una liberación de la mente, ¿no? Una liberación de la mente que nunca pierda de vista la responsabilidad. Nunca la responsabilidad puede estar asociada o nunca una liberación de la mente puede estar asociada a la irresponsabilidad. Tiene que estar asociada a la responsabilidad. Y cuando hablamos de pasiones, cuando hablamos de apego, desapego, siempre lo tenemos que pensar desde el punto de vista personal, ¿sí? No, porque muchas veces ocurre que me desentiendo de algo porque no lo aguanto más, no lo sé manejar o lo que sea y me escondo en el desapego, ¿no? O sea, ¿no? Abandono X cosa que genera un perjuicio, pero yo pongo en práctica el desapego, ¿no? Ese es otro gran precipicio, ¿no? Del signo de Acuario, ¿no? O sea, si hacemos eso, como que automáticamente nos caemos en el precipicio, ¿no? O sea, es tan dañino desde el punto de vista de Acuario como el apego, ¿sí? Pues justamente, ¿no? El hacer eso es un apego, ¿no? La persona que irresponsablemente deja algo en nombre del desapego porque está pegado a algo. Cuando hacemos eso, cuando no nos queremos hacer cargo de algo, porque decimos y nos decimos que somos desapegados, en realidad lo que está pasando es que estamos apegados. ¿Y apegados a qué? Y principalmente a miedos. ¿Mm? Porque esa situación de la cual nos desvinculamos, por alguna manera, decirlo de una manera, tiene instancias que eh, nos generan cierto miedo, cierta contradicción con ideas, principios, valores nuestros que muy probablemente tengamos que cambiar, flexibilizar, innovar y que no estamos dispuestos a hacerlos, entonces nos inventamos el relato de la evolución espiritual, ¿no? Como para decir que, bueno, yo ya no tengo más nada que ver con esto y literalmente, irresponsablemente ejercemos ese supuesto desapego que no es más que un apego a otra cosa y por lo tanto desde la energía de Acuario, y esto es muy común y eso aquellos que bueno, tengan esa presencia, todos lo tenemos por supuesto, ¿no? Pero aquellos que tengan alguna presencia más intensa en Acuario van a entender lo que les digo, hay como un retorno a eso, ¿no?
otra vez, ¿no? ¿Por qué de nuevo? Y ya armé todo y se me vino abajo. Y yo pensé que era para acá y era para allá. Me creí esto y era otra cosa, ¿no? Esta cosa de él, de que es tremendo, ¿no? En algún punto porque bueno, toda situación a veces reiterativa que no nos agrada es un poco difícil, pero en esta área especialmente complicada porque siempre sentimos que estamos en el aire, ¿no? ¿Pero por qué? Porque cada vez que más nos queremos aferrar a algo, menos lo tenemos. Y ahí está la enseñanza, ¿no? Ahí está la enseñanza. Por eso es una pasión, pero una pasión con una nueva identidad, con una nueva identidad que puede vivir a ser feliz a pesar de eso, pero no porque se acostumbró a eso, sino porque lo pudo entender, lo pudo trascender, pudo entender que mi misión en esta vida, mi camino en esta vida es justamente poder vivir en ese fluctuar, porque ese es el camino que me lleva a la evolución personal y también a la plenitud, a la satisfacción personal. Pero ¿qué pasa? Tenemos que animarnos a transitar. Entonces, cuando nos ponemos en el apego o en esta cuestión de la irresponsabilidad escondida en el desapego, nos alejamos de eso y nos hacemos daño y nos alejamos, por supuesto, de nuestra evolución y sobre todo de nuestra plenitud y satisfacción personal. Esta es la idea de pasión, ¿eh? Esta es una idea de pasión que tiene que estar bien clara. La pasión con nosotros mismos, una pasión con los ideales, una pasión con nuestro objetivo en la vida. ¿Sí? Tiene una fuerza espiritual tan grande, toda esta área, ¿no? De la rueda astrológica, ¿no? ¿No? De Acuario, Urano, la casa 11 también podemos agregar a eso. Y nos quedamos un poquito en esto de la pasión. A ver, esto de la pasión es una cuestión que tiene que hacernos un poco de ruido porque es es una oportunidad, ¿no? Para poder hacer una conexión, si se quiere, ¿no? Entre lo que es una energía o una etapa, si se quiere, acuariana y una etapa de Piscis, ¿no? Y cuando hablo de etapa acuariana y de etapa de Piscis, estoy refiriéndome sobre todo a este movimiento que va teniendo el Sol, ¿no? Este movimiento de circular, ¿no? De dar vueltas, ¿no? Recorriendo todos los signos, desde Aries a Piscis, justamente. Y bueno, eh, tuvimos hace más o menos 24 horas, alrededor del 17 de febrero, ¿no? El pasaje del Sol a Piscis, ¿no? Desde Acuario, ¿no? Y ese cruzar la frontera, ¿no? O sea, ese cruce de frontera, eh, nos, nos habla justamente de eso, de un cruce de frontera, ¿no? Imaginemos que cruzamos una frontera y es una frontera tan particular como esta, ¿no? Porque es, si se quiere, la última frontera de la rueda zodiacal, porque la próxima frontera ya es la frontera hacia Aries, que es donde volvemos como a empezar, ¿no? El número uno, ¿no? Aries como el número uno, ¿no? La casa uno, ¿no? No sería como la última frontera de todo el recorrido, ¿no? Del año astrológico, por llamarlo de una manera. Y normalmente cuando cruzamos una frontera, ¿no? De un país a otro, tenemos que pasar por, si se quiere, por, no sé, una aduana, decirle algo, una instancia en la cual alguien va a revisar los bolsos que tenemos, ¿no? Eh, ¿y, qué, y qué traemos nosotros en ese bolso, ¿no? Que viene de Acuario, pero que no solamente viene de Acuario, sino que viene eh, de Capricornio, de Sagitario, ¿no? De Escorpio, etcétera, ¿no?
esa acumulación, ¿no? Porque justamente esta idea de Piscis, ¿no? Nos va a hablar mucho de un, básicamente de dos cosas, de un resignificar, por un lado, ¿no? Y también de algo que pueda tener que ver con cierta ligereza de equipaje, ¿no? Andar ligeros de equipaje, ¿no? A ver, ¿qué es lo importante acá, no? Lo importante es justamente eso, es empezar a entender que es una etapa, eh, si se quiere, post apego, ¿no? Como más allá del apego, ¿no? En la cual hay una exigencia de haber masticado esto, ¿no? Y decir, ya lo tengo como adquirido, ¿no? Pero no porque ya no me afecte más esto que hablábamos antes, ¿no? Esto no es que ya no me afecta más, o sea, está bien, me pasa esta especie de zarandeo tan típico cuando hablamos un poco de Urano, ¿no? Esta cosa del zarandeo, ¿no? De para acá, para acá, para allá, justamente no es porque hay que ir de acá para allá, ¿no? Lo que hay acá o allá no tiene ninguna importancia, lo que importa es que tenemos que aprender el desapego, de ahí viene el de acá para allá, ¿no? No es tanto qué me está mostrando, digamos, ¿no? Es en realidad qué no me está mostrando, ¿no? Y lo que no me está mostrando es lo que tenemos que ver. Y eso que tenemos que ver es justamente lo intrascendente de ese movimiento. Que es esa, digamos, esa cosa que no le vamos a dar ni siquiera importancia a lo que pasa. Porque lo que tenemos que aprender es justamente a que hoy estoy acá, mañana estoy allá, hoy estoy acá, mañana estoy allá. Y estoy ni acá ni allá, estoy. Ahí, y eso es lo que quizás no nos está mostrando el planeta, pero es lo único que nos quiere mostrar y es la razón por la cual nos ocurre todo esto. Por lo tanto, cuando entramos en Pisces tenemos que tener masticado esto, ¿no? Bueno, sí está bien, me afectan, me generan alegrías, tristezas, ¿no? Estos movimientos, pero ya entiendo la lógica que hay detrás de esto y gracias a eso hoy me puedo subir, si se quiere, y seguir el camino de una lógica eh, evolutiva, ¿no? Eh, ahora, eh, ¿qué otra cosa o qué es lo que además le agregamos, ¿no? Porque de alguna manera eso sería como un examen que Piscis nos viene a tomar, ¿no? Pero ¿qué es lo que le viene a agregar, digamos, ¿no? Bueno, lo que le viene a agregar es esto del sin equipaje, ¿no? De la ligereza, ¿no? Del estar como es uno, que uno sea como uno es, ¿sí? Eh, por ahí parece un poco, bueno, un poco simple si se quiere, ¿no? O sea, o vago, ¿no? Bueno, está bien que sea esa cuestión de vagueza de algo difuso, ¿no? Algo que no es claro, ¿no? Bueno, eso ya nos significa que estamos por buen camino, ¿no? Justamente es algo que un momento, una etapa de la evolución de nuestro pensamiento, de la manera en que se manifiestan nuestros pensamientos y nuestras acciones, inevitable que tenemos que tener, esa cuestión de lo difuso, de no sé qué es, o se me vienen mil cosas a la cabeza. Bueno, eso es bueno y eso es el gran desafío que tenemos acá. Uno dice, bueno,
es muy sencillo, digamos, cuál es el desafío. Pero si nosotros nos observamos, normalmente lo que vamos a ver es que normalmente rechazamos, nos alejamos, em, hasta incluso tememos esos estados porque es una ubicación, es una parte de nuestra vida, de nuestra personalidad, de nuestra mentalidad, de nuestra emocionalidad extremadamente compleja que choca con quizás con lo estructurado social, quizás con eso que hablábamos en hace un tiempo atrás, no mucho, cuando hablábamos de Saturno, ¿no? Cuando hablábamos de Capricornio, cuando hablábamos de Saturno, ¿no? Esta cosa de lo estructurado, de esta cuestión un poco del deber ser, también de la audacia, todo, pero desde lo tengo que ver para creer, ¿no? Bueno, acá justamente no, tengo que creer sin ver y si no pasa nada, creo igual. Entonces, atención con esto, ¿no? Porque el, el no tener nada, el no tener los papeles en la mano, uno dice, bueno, me siento bien, pero perfecto, uno puede ser, debería ser así, pero atención, porque justamente ese deber ser, ¿no? Eso se quiere más saturniano, ¿no? Que estábamos diciendo recién, nos marcó mucho, nos estamos muy marcados. A ver, cuando digo muy marcados hablo de una historia de vida, ¿no? Desde que nacemos estamos entramos en un proceso muy intenso de cumplir con obligaciones, de cosas que están bien, que están mal, ¿no? Eh, que bueno, hoy en día algunas cosas se fueron flexibilizando un poco, pero bueno, sigue estando, ¿no? En todas esas instituciones eh, educativas que también son en algún punto bastante represivas, represivas en el sentido de anular capacidades, ¿no? No, no porque uno dice, bueno, uno va a adquirir cosas, pero a su vez uno va a reprimir cosas, ¿no? Porque uno de alguna manera tiene que dejar de lado cosas. Y ese es el problema, no tanto por lo que eso transmite, sino por lo que uno tiene que dejar de lado, ¿no? Cierta espontaneidad, ¿no? Cierta forma bueno, de expresar, ¿no? Y no solamente esto, ¿no? También podemos hablar de los entornos sociales, familiares, eh, mm, amistades. Siempre tenemos que tener como una especie de hoja de ruta, ¿no? ¿No? Algo como, ¿para qué es esto? El para qué, ¿no? Y ¿qué pasa cuando entramos acá en un área como esta, en una habitación como esta, ¿no? Podemos tener los 12 signos como 12 habitaciones, ¿no? Entramos en una habitación como esta en la cual el tener ese libreto está mal, por decirlo de una manera bastante directa. Está mal en el sentido de que no es lo que tenemos que hacer. O sea, lo mismo que decíamos de Acuario, que si nos apegamos como que generamos una demora, volvemos atrás para volver a ver la experiencia y que la vivamos sin el desapego. Y si nos volvemos a pegar, vamos de nuevo y de nuevo y de nuevo y de nuevo hasta que entendemos que no tenemos a pegar y se nos puede ir la vida en esto. Atención, por eso lo recalcábamos tanto en el caso de Acuario. Bueno, en el caso de Pisces hay algo parecido, pero con otra cosa, ¿no? Con esto de qué libreto querés, qué mapa querés, qué hoja de ruta querés, qué consejo querés. Bueno, no hay nada, nada, de nada. Pero realmente, ¿podemos decir que no hay nada? No, no hay nada desde el punto de vista de eh, lo que debe haber. Ahora, sí hay mucho de cosas que, bueno, siempre estuvieron, siempre van a estar, pero como que de nuevo, ¿no? Esta cuestión de las experiencias de represión, digamos, del entorno social, ¿no? Que todos tenemos inevitablemente, ¿no? Porque eso
es inevitable, ¿no? Siempre hay cosas que se pueden hacer, cosas que no se pueden hacer, lugares que se pueden ir, cosas que se pueden adquirir, cosas que no se pueden adquirir. Uno vivió toda su vida en ese tipo de situaciones durante toda la vida, pero en la primera etapa de la vida, ¿no? En eso que podemos identificar con la luna, en la astrología, eh, la diferencia es que en esa etapa de la vida eso marcó mi personalidad, ¿no? ¿Sí? Y que ya de alguna manera me programó para eso, si se quiere de alguna manera, ¿no? Por eso la luna a veces está tan asociada a esto de reaccionar con el piloto automático, ¿no? Con la respuesta que ya conozco, ¿no? Lo que conozco, ¿no? O sea, esta es una frase muy interesante para tener en cuenta, que justamente lo que conozco acá, no hay nada más que esté más en contra de eso de lo que conozco con esto que estamos diciendo, ¿no? De Piscis, ¿no? Justamente no es no tengo nada, tengo lo que no conozco ahora. Nosotros lo vemos como no tengo nada, porque si no lo conozco no es nada, no lo reconozco, no es nada, ¿no? ¿Cuántas veces, a veces yo me río, ¿no? Cuando vamos a un lugar o hacemos algo, después alguien nos pregunta, no pasó nada, no pasó nada, ¿no? O sea, ¿cómo no pasó nada? O sea, entonces, esto de no pasó nada, ¿no? No hay nada, no, hay un montón de cosas. Pasa que, bueno, yo no las reconozco por la razón que sea. Entonces, justamente a donde estamos yendo, ¿no? Es a esta cuestión de la disolución, ¿sí? Que es esta palabra disolución, disolver, pero que no nos quedamos ahí, ¿eh? Pero la disolución es importante vivirla y enfrentarla, si quieres, esta angustia de la nada, ¿no? Esta angustia de la nada, entre comillas, que no es, de nuevo, no es que sea nada, hay un montón de cosas, hay más cosas que antes. Pero nuestra mente se satura y nos va a nos va a decir no hay nada, no pasó nada, no sé nada. ¿Sabés algo? No sé nada. ¿Cómo no sé nada? Esa es la instancia de la disolución, que es una instancia a la cual un subsuelo al cual tenemos que bajar, ¿no? O sea, esto es interesante, ¿no? Esto del subsuelo que hay que bajar, que también lo podemos pensar, sobre todo pensando en Piscis como un signo de agua, que hablábamos hace un ratito también de Plutón como regente de Escorpio, que es otro signo de agua, también podemos agregar a Cáncer, otro signo de agua. Bueno, en los signos de agua siempre está esto de ir al fondo, ¿no? Pero no ir al fondo como una cuestión de tener una vocación por eso, no, al contrario, el que se queda en esa instancia está expresando mal esa energía, ya sea de Piscis, ya sea de Escorpio, ya sea de Cáncer, ¿no? Justamente la virtud que tiene, la capacidad que nos dan los signos de agua, es justamente el poder ir al fondo, el poder ir, si se quiere, fácilmente a ese fondo, pero justamente para obtener algo y salir a la superficie, ¿no? Y ser fuertes y ser líderes, ¿por qué no? Y ser más, empoderarse uno, ¿sí? Pero atención, porque acá está muchas veces la confusión, ¿no? Uno a veces lo escucha, ¿no? Como que incluso autos condena, ¿no? Yo tengo mucha energía de Piscis, yo tengo mucha energía de Scorpio y siempre vivo en lo profundo, en lo bajo, como que bueno, pero eso es porque lo estás expresando mal, justamente estás haciendo mal las cosas mal, no le echemos la culpa ni a Scorpio, ni a Piscis, ni a Cáncer, digamos, ¿no? Echemos la culpa a nosotros que quizás no tenemos no tenemos la voluntad y que quizás por nuestros apegos, que de nuevo, cuando hablamos de apegos hablamos de miedos, ¿sí? Hablamos de quizás cierta hasta pereza, ¿no? Pero porque aunque nos sintamos bien, ahí estamos cómodos, es una zona que reconocemos, ¿no? La luna es el regente de Cáncer, ¿no? Y habla mucho de esto, de lo que reconozco, ¿no? La zona que reconozco, ¿no? Que no importa si estoy bien, mal, me gusta o no me gusta, es donde yo estoy, es así, estoy acá. Bueno, atención con esto, ¿no? Porque este mecanismo lo tenemos en los tres signos de agua, ¿no? Y en el caso puntual de Piscis, que estamos hablando ahora,
ese punto, ese subsuelo, ¿no? Esa nada, ¿no? Ese ir a fondo, ¿no? Se expresa en esta cuestión de la disolución, ¿no? No es ya tanto ir y conectar con una esencia, como puede ser en el caso de cáncer, o por ahí poder tener esa capacidad de fortaleza de poder ver las cosas fuertes, intensas, oscuras, si se quiere, para poder después hacer algo con eso, ¿no? Salir adelante con eso, como puede ser en el caso de Escorpio. En el caso de Piscis, quizás el desafío es quizás un poco hasta más complejo que estos otros dos, porque es esta cosa de la nada misma. ¿Qué es lo que pasa con la nada misma? Como la vida, ¿no? Con esto que decíamos de la crianza, la vida misma nos fue formando, ¿no? A través de la familia, la educación, las religiones, lo que sea, eh, a que siempre tenemos que tener algo, ¿no? O sea, ¿no? Hacer algo, algo, ¿no? Algo, ¿no? El libreto, ¿no? Si no, no tengo, y si no, no tengo nada. No hago nada. Yo no hago nada. O no, yo estoy muy ocupado, pero yo no hago nada. ¿Cómo nada? O sea, fíjense cómo no sabemos interactuar con esa nada, ¿sí? Y nos estamos perdiendo lo más valioso que nos puede dar esta energía de Piscis. Es esa nada misma, ¿no? El mostrarnos que esa nada es todo, y es verdaderamente todo, porque es justamente cuando nosotros decimos nada, eso no pasa nada, no hay nada, no sé nada, no hago nada, es justamente es un momento en que nuestra mente colapsó porque hay demasiadas cosas, ¿sí? O porque lo que hay le resulta tan disruptivo para esos principios, valores, formas de ser, ese deber ser, yo hablaba un poco de la Luna y de Saturno, ¿no? Que colapsa, entonces no hay nada, no sé nada, y me diluyo. Yo también me diluyo, y ahí está el problema. No me hago, justamente, Piscis es el océano, ¿no? Es esa cosa de la disolución. Pero el problema es que no nos quedemos en eso. Y lo peor, no nos quedemos en eso esperando agarrarnos de algún bote salvavidas, digamos, en ese océano, que sea lo mismo que antes. Porque, atención, ¿no? Porque eh, esto que hablábamos antes de Urano, ¿no? De Acuario, ¿no? Esto del apego, desapego, apego, desapego, hasta que la aprendamos. Y se nos va la vida y no la aprendimos y se fue la vida. Bueno, acá lo mismo, ¿eh? Acá lo mismo, ¿eh? Porque ese contacto con la nada, siempre y cuando la salida sea volviendo a lo mismo, a lo conocido, cada vez va a ser más difícil. Más difícil y, de nuevo, se nos van a ir los años, la vida y vamos a estar repitiendo. Entonces la invitación es justamente, quizás por ahí nosotros podemos estar posando por un momento como es en este momento, o lo hayamos pasado, o no, o lo que sea, pero tomar conciencia de eso, poder conectar, ni siquiera que nos tiene que pasar algo, nosotros ahora mismo poder conectar con esa nada y ver que no hay tal cosa como nada, hay un punto de disolución en el cual yo puedo abrir mi mente, mi visión y mis ojos a todo eso que no veo, que no puedo ver, que no quiero ver, que no me enseñaron a ver, ¿sí? Para poder incorporarlo. Nuevas formas de sentir, nuevas formas de vincularnos, nuevas formas de disfrutar, nuevas formas de ver. Están ahí, pero no las podemos entender porque las formas de entretenerse son esta y esta. Las formas de vincularse son esta y esta. Por eso Piscis es una etapa, es como todos los signos, es un área de gran complejidad, pero esencial, porque acá hay un cuestionamiento de todo y no por casualidad, es la última estación, como decíamos antes, de esta rueda astrológica zodiacal o como la queramos llamar,
que tiene las 12 estaciones, ¿no? Aries es la estación número 1, Tauro la 2, Géminis 3, y Piscis es la estación número 12, que paradójicamente nos dice que no hay nada, ¿no? Justamente cuando, volviendo un poco a esta metáfora de la aduana, ¿no? De la frontera, Acuario Piscis, que nos revisan el bolso, ¿no? Sí, nos revisan el bolso y nos empiezan a decir, no, con esto no se puede pasar, no, con esto tampoco, y con esto tampoco, y bueno, y al final, con suerte, podemos pasar con el bolso vacío, si es que no también tenemos que dejar el bolso. Y esa experiencia yo la puedo vivir como una desgracia, seguramente porque en ese bolso estaba todo lo que yo conozco, sé las formas de disfrutar, de vincularse, de vivir en general, y por lo tanto me quedé sin nada, no tengo nada. Si yo te pregunto ahí, ¿qué tenés? Nada. ¿Cómo no tengo nada? ¿Y vos quién sos? ¿Qué vida tenés? ¿Qué capacidad de imaginación tenés? ¿Qué capacidad de percepción tenés? ¿Qué capacidad de percepción extrasensorial tenés? Porque esto también nos habla Piscis, ¿no? No veo nada, no pasa nada. Pero ¿desde dónde me lo estás diciendo? Desde el modo de ver y de construir una realidad, siempre y cuando tenemos que entender que desde Piscis, y como y en este lugar como en ningún otro lado, es la realidad de adentro hacia afuera, ¿no? No es lo que yo veo, sino la realidad es lo que yo construyo y proyecto. Y en eso consisten los sentidos, en eso consiste la purificación de los sentidos, esa instancia de la nada, no hay nada, justamente estamos purificando nuestros sentidos. Pero ojo, cuando hablo de los sentidos no hablo solamente de ver, escuchar, de los 5 sentidos, digamos, ¿no? Hablo de los 10 sentidos, 20 sentidos, 30 sentidos, no sé cuántos serán, que es todo lo extrasensorial. Pero esto no es una cosa de magia, es una cosa real, ¿no? Esa intuición, ese decir, voy a un lugar y no me siento cómodo, voy a un lugar y me siento cómodo. Este es el lugar que me gusta, este es el lugar que no me gusta, esta persona me cae bien, esta persona me cae mal. Esta remera me gusta, ¿no? Esta casa me gusta, no me gusta, esta música. Todo eso es percepción extrasensorial, que es lo que define el 99% de todo lo que hacemos. Por lo tanto, cuando de alguna manera bloqueamos eso o diluimos lo sensorial de los 5 sentidos y caemos en la nada. No veo nada, no siento nada, no veo nada, no sé qué hacer, no tengo nada, no hago nada. Porque justamente hay justamente un bloqueo, una disolución de eso para que conectemos con ese mar de información, pero también podamos conectar con el mar de información extrasensorial que está siempre. Y cuando conectamos con eso, es un aluvión de información brutal, brutal, ¿no? De nuevo, que nuestra mente no puede procesar y colapsa, y ese colapso lo vemos a través de este tipo de afirmaciones que hacemos y que nos decimos y que nos repetimos y que, atención, porque lo que lo repetimos y lo repetimos termina siendo verdad para nosotros. Y desde Piscis, como lo dijimos recién, acá se aplica como nunca eso de que la realidad no es de afuera hacia adentro, sino que es de adentro hacia afuera. Acá sí o sí es así. Es lo que nosotros hacemos con lo que vemos, es lo que nosotros hacemos con lo que sentimos. Es, ese, es esa invitación, ¿no? A diluirnos, yo diría, ¿no? Como un signo de pregunta, ¿no? Es realmente la disolución. Sí, lo podemos llamar así, ¿no? Pero es una construcción. Es una construcción de un, o es el inicio de un proceso de construcción de un nuevo ser, ¿eh? Que quizás hasta acá o no prestó atención o ignoró todo esto y ahora lo tiene enfrente, pero lo tiene todo destruido, todo deshilachado, caótico, pero tengo algo, ya no es que no tengo nada. Bueno, y con eso
lo voy a identificar, lo voy a ver, lo voy a querer, lo voy a amar. Voy a quererme así, en ese estado. No lo voy a rechazar, no me voy a rechazar. Porque con ese rechazo me estoy quizás prohibiendo, bloqueando el siguiente paso que es la siguiente frontera, que es el yo soy, ¿no? Esa instancia ya más de Aries, ¿no? De, bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Y hacemos una nueva identidad, pero si no pasamos por esto, esa nueva identidad va a ser la misma de antes. Gran desafío, gran maestro, este signo de Piscis, este planeta regido por Neptuno, que nos viene a sacudir la estantería y a invitarnos sobre todo a que esta vez sí le demos bolilla, ¿no? Le demos importancia, le prestemos atención. Es una gran oportunidad que tenemos y bueno, y ahí terminamos, por este jueves, tu astrología, entonces queda la invitación, seguramente ya el jueves que viene vamos a poder estar haciendo contacto de nuevo con los estudios, con Gaby ahí en Radio Divergentes, en Capilla del Monte, en Córdoba, Argentina, para hacer programa Tu Astrología. Y bueno, queda la invitación y para que nos volvamos a conectar y a compartir en este espacio, estos espacios tan especiales y tan enriquecedores que nos viene a ofrecer todo este conocimiento tan rico y a veces tan difícil de abordar o tan inabordable, que eso es lo que lo hace tan rico, ¿no? Así que bueno, queda la invitación para la semana que viene y muchas gracias por acompañarnos y bueno, un saludo a todos y nos estamos viendo de nuevo la semana que viene aquí en Tu Astrología. Muchas gracias.